Bueno, Luis, sos licenciado en turismo, sos licenciado en comunicación, especialista en comunicación e imagen, sos doctor en antropología. Contanos un poco si hay un hilo conductor en todas esas especializaciones, en el momento en que vos investigás, y si hay un hilo conductor, ¿cuál sería? ¿De qué manera unís todos estos conocimientos? Eh, bueno, todas estas formaciones fueron momentos diferentes en mi vida. Empecé con la licenciatura en turismo, pero cuando hacía el curso, cuando estaba en la carrera, siempre me interesaba mucho las materias más humanas, de las ciencias humanas y las ciencias sociales, como la historia, la geografía y la sociología. Entonces, en paralelo con la carrera de turismo, empecé a seguir la carrera de comunicación social. Y ahí me formé en turismo y en comunicación social. En comunicación social trabajé en agencias de publicidad y ahí hacía propaganda también para hoteles, folleterías, era director de arte y también de redactor. Entonces, cuando pensé en hacer un posgrado, claro que mis posgrados estaban más con foco en áreas de las ciencias sociales y las ciencias humanas. Salí de mi ciudad, yo soy de Vitória, de un estado de Brasil que se llama Espíritu Santo, y me cambié para la ciudad de Río de Janeiro por tener más oportunidades de estudio. Y ahí entonces hice una maestría en historia y yo creo que fue la única maestría que yo investigué algo que no tenía nada que ver tan directamente con el turismo. Y después entonces, unos años después, ingresé en el doctorado en antropología y ahí sí empecé a investigar temas más vinculados al turismo con este foco en las ciencias sociales, las ciencias humanas. Entonces se me pregunta si hay un hilo. Yo creo que este hilo se hace si pensamos que el turismo es una carrera multidisciplinaria, transdisciplinaria, y ahí que involucra también otras áreas de conocimiento. Y las áreas de conocimiento entonces que yo manejo y que yo elegí para seguir investigando en la carrera de turismo, porque siempre me gustó la investigación, era esto que yo quería, no quería mucho el operacional, yo quería más la carrera investigativa. Entonces, ahí están las áreas de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, que yo aporto algunas metodologías, trabajo algunas metodologías de estas áreas para contribuir, para aportar también con la carrera de turismo. Perfecto. Bueno, y yo quería que nos contaras cómo fue que te dedicaste a investigar el turismo comunitario en barrios vulnerables. Listo. Y bueno, estas palabras barrio vulnerable también tiene algo, se cambia la forma, la manera como se entiende esta palabra. Cuando empecé, yo utilizaba mucho la palabra asentamientos informales y esta palabra asentamientos informales viene mucho del área de la arquitectura y urbanismo, pero con el campo esta tipología como que me molestó un poco porque ni todos los asentamientos, los barrios populares, que es la palabra que utilizo más en este momento, ni todos estos territorios eran informales, eran territorios también que ya se convirtieron como barrios, ya eran formales. Entonces, esta tipología cambió para barrios vulnerables, socialmente vulnerables, económicamente vulnerables, pero esta palabra molestaba también a los que vivían en estos territorios, en algunos moradores de estos territorios, que decían, no, nosotros no somos vulnerables sociales, no somos vulnerables económicos. Entonces, ¿qué palabra buscamos
traducir este territorio y al menos los territorios de América Latina. Me pareció interesante utilizar la palabra barrios populares, en cuanto que en Río hablamos mucho de las favelas. Las favelas es el nombre de estos barrios, de estos territorios en Río. Y me preguntaste cómo empecé a estudiar, a me interesar por este tema. Bueno, esto fue en mi doctorado en antropología. De principio, yo ingresé en el doctorado buscando investigar educación patrimonial. Yo investigaba un barrio de clase mediana en Río. Ya investigaba hace muchos años y ahí quería desarrollar algo de educación patrimonial. Pero en este barrio había una favela muy grande, que es llamada Complexo do Alemão, tenida como la segunda mayor favela de Río de Janeiro, y que acababan de se construir un metrocable, un cable como un cable de esquí, de estaciones de esquí, pero con la intención de movilidad urbana. Y ahí yo vi estos cables, esas cabinas, estos cables, y yo pensé, yo quiero vivir esta experiencia, yo quiero conocer qué es esto. Y cuando llegué a la última estación, que es la estación en el alto de este complejo de favelas, y ahí vi el fenómeno turístico, porque había muchos turistas, había una pequeña infraestructura informal para el turismo. Ahí se vendían souvenirs, se vendían agua, se vendían comidas, y los visitantes sacaban fotos, y esto todo me movilizó. Entonces yo cambié mi tema de doctorado. Ya en los primeros 6 meses del doctorado cambié para estudiar. Yo quería estudiar este fenómeno, qué estaba aconteciendo ahí. Y por esto ingresé en un tema que en Brasil se conoce como turismo de favela. Y después, a partir del en el medio del doctorado, empecé a hacer parcerías yo tuve un momento de movilidad académica en mi doctorado a la Universidad Nacional de Medellín. ¿Por qué? Porque el teleférico que se construyó en Complexo do Alemão, el modelo era de una comuna de Medellín. Yo quería entonces entender por qué copiaron este modelo, cuáles serían las diferencias, las similitudes, si ahí en esta comuna, que es la Comuna 1, de Medellín, habían también prácticas de turismo, que es la palabra que me gusta más utilizar. Entonces empecé en América Latina, y en América Latina comencé a usar la palabra más barrios populares, turismo de barrios populares y algo así. Entonces así empecé con esta investigación y con ese tema. Bueno, fantástico, porque nos viene bien para la próxima pregunta. Vos comenzaste estudiando estos fenómenos en Brasil, después seguiste por Colombia, como bien dijiste, y desde hace por lo menos un par de años aquí en Argentina con nosotras, Sí, con mucho gusto. con lo cual estamos muy orgullosas y agradecidas. Y bueno, te queríamos consultar justamente acerca de si ves algunas diferencias y algunas similitudes en las prácticas de turismo urbano comunitario en estos 3 países y en qué radican esas similitudes y diferencias, ¿verdad? Ajá. Bueno, primero, muchas gracias por me recibir acá en la Universidad de Quilmes. Me alegro mucho de estar pudiendo colaborar con el curso, con el curso también de posgrado. Bueno, hablar de similitudes es un poco más difícil. Tal vez la similitud que veo en los 3 territorios, vamos a decir, las favelas de Río, las favelas turísticas, los barrios populares que se convirtieron en barrios turísticos en Medellín, y también este año empecé a investigar un barrio en Bogotá que se llama Ciudad Bolívar, que también empezaron prácticas de turismo. Y los barrios que empecé a investigar acá con las profesoras de la carrera, Barrio Mujica, Barrio Rodrigo Bueno, Isla Maciel,
Tal vez la similitud sea el positivo que dicen que da una visibilidad y como que borra algunos estigmas negativos sobre estos territorios. Esto es algo que todos los que están involucrados al menos con el turismo o entonces moradores que saben estas prácticas turísticas en estos territorios dicen. Dicen que es positivo, dicen que en la Comuna 13, por ejemplo, de Medellín, dicen que es un premio. Ahora, en este año pasado, en agosto, estuve ahí, en este año, y una vendedora de una tienda de souvenirs, yo la pregunté, ¿qué te parece el turismo? Porque el turismo en la Comuna 13 medio que se desordenó. La Comuna 13 ya está con un tipo de turismo más desordenado, se convirtió como que un territorio donde las personas viven, se convirtió como que casi con un parque de diversiones. Y yo pregunté cómo te parece tanta gente, el turismo, pero ella habló, para nosotros es un premio por todo lo que pasamos, porque nosotros pasamos por mucha violencia, nosotros somos muy estigmatizados negativamente. Entonces, la llegada de visitantes extranjeros, esto nos parece buenísimo, nos parece como un premio. Entonces, yo puedo decir que la similitud, que este discurso que escuché el mes pasado de esta vendedora es un discurso que escucho también en otros territorios, en Ciudad Bolívar, en otros barrios populares de Medellín, incluso en las favelas turísticas de Río. Y las diferencias, como tengo esta formación en antropología, las diferencias son los que más me llaman la atención. Hay muchas diferencias, empezando por el cultural. Nosotros de Brasil tenemos una cultura, claro, Colombia otra, y la región que está ahí, los barrios populares, y Argentina otra. Entonces la cultura es diferente. ¿Cómo empezó? Cada práctica turística en cada territorio también empezó de manera diferente. Claro que a veces una influenciando el otra. Por ejemplo, aquí en Argentina, el barrio Mujica, hay un grupo que promueve prácticas turísticas en este territorio que dijo que empezaron porque una colombiana llegó acá y dijo, mira, en la Comuna 13 de Medellín hay visitas turísticas en un barrio popular, ¿por qué no hacen acá? Entonces, esto vemos ahí como que un intercambio. Así como también vemos un intercambio, muchas veces se escucha algo en Medellín, o entonces yo hago también talleres allá para mostrar cómo se desarrolló el turismo de favelas en Río. Entonces hay allí algunos intercambios, pero diferencias, muchas diferencias, y las diferencias son las que más me interesan. Bien, perfecto. Bueno, yo quería hacerte una pregunta doble. O sea, ¿cómo tu trabajo investigativo puede modificar el sentir de las personas a las cuales entrevistás y trabajás y a tus alumnos en los cursos que estás dando? Por eso el doble juego, tanto para con la gente que estás trabajando y para con tus alumnos. Uh-huh. Yo creo que los habitantes que están involucrados con el turismo, cuando ven un profesor, alguien de la academia, se ponen más valorados, se creen más valorados, nos están valorando. Entonces, esto es algo positivo y creo que es algo que se da para esta comunidad. Además de eso, hay oficinas. Yo ministro oficinas en muchos de estos barrios, oficinas de educación para el turismo, que es un tema que me gusta mucho, que me parece muy importante, justamente para que estos territorios no se conviertan en algo solamente para el turismo, pero sí para mostrar al turista justamente la cultura local, y no como que se convertir en un parque de diversiones, se convertir
en un territorio solamente para el disfrute del hacer. Entonces las oficinas yo creo que es algo también que la academia da para estos territorios. Y a mis alumnos, yo creo que cuando hablo, siempre hay un prejuicio. Siempre hay un prejuicio cuando se habla de barrios populares, de favelas, mismo en Río. En Río, por ejemplo, las encuestas que hacemos, vemos que la mayoría de los turistas de las favelas son extranjeros. En contrapartida, la encuesta que hicimos en 2 barrios populares de Medellín, hay muchos colombianos que visitan estos barrios para conocerlos. Entonces, ahí está un dato interesante. Entonces, cuando hablo a mis alumnos, siempre hay un prejuicio, pero yo creo que cuando conocen, ya pasan a ver este territorio de una otra manera. Y esto es lo más importante, justamente para sacar este estigma negativo que estos territorios tienen. Una habla ayer, yo hice un tour gastronómico ahí en el barrio Mujica, y la moradora que nos guiaba, al final dijo una frase, bueno, un dicho que me marcó mucho. Ella dice, nosotros recibimos a estos visitantes porque queremos mostrar lo bueno que hay acá. No es que no hay cosas malas en todos los lugares, y claro que hay cosas malas acá también, pero es como una casa. Si uno recibe a una persona en la casa, no va a mostrar los lugares más sucios, los lugares de la basura, va a mostrar los lugares más bonitos, la sala, el balcón. Entonces lo mismo pasa acá. Nosotros queremos mostrar lo bonito que tenemos. Esto me marcó mucho. Y yo creo que eso es muy interesante, es muy importante para esta gente de los territorios. Bueno, y ahora específicamente acá en la Universidad Nacional de Quilmes, estás dictando un curso de posgrado, en realidad es un seminario de posgrado que corresponde a la maestría y a la especialización en desarrollo y gestión del turismo. Si querés contanos un poquito de qué trata ese seminario como para interesar a futuros cursantes. ¿Cómo se llama, si querés, y de qué trata? Sí, el curso se llama Desarrollo Turístico en Barrios Populares y Favelas, y bueno, es un curso que intento poner en cada clase algunos de los temas que ya trabajé. Entonces, hablamos un poco de políticas públicas en estos territorios, que incluso es un libro que yo escribí con 2 compañeros profesores que va a salir el próximo año, Tramas al revés, prácticas de turismo y políticas públicas en favelas de Río y territorios de Medellín y barrios populares de Medellín. Entonces hablamos de políticas públicas, hablamos yo hago una clase de cultura material, justamente para mostrar que hay una producción material también en este territorio. ¿Qué sería esta producción material? Hay las fotografías que los turistas sacan, y ahí esta es una producción material. Hay los souvenirs, y muchos souvenirs de algunos territorios se parecen con souvenirs que producidos en otros territorios, incluso en Río. Esto es muy interesante. Entonces, hay un tema sobre souvenirs, hay una clase sobre los orígenes del turismo en favela, del Islam Tourism, cómo pensamos justamente esta tipología, cómo vamos a nombrar estos lugares, yo que había hablado, barrios populares o barrios vulnerables, cómo vamos a nombrar estos lugares. Entonces, en total son 7 clases, y en cada clase hay un enfoque. Hay una clase con enfoque en turismo comunitario, hay una clase con enfoque en turismo sostenible, y ahí pasamos por algunos temas que son importantes para el estudio e investigación de estos territorios,
y algunos temas también que son temas que me gustan, que yo investigo, como los temas del souvenirs y todo eso. Bueno, quería que nos contaras o que intercaláramos lo que estás haciendo en la Universidad Nacional de Quilmes y qué proyecciones futuras estás pensando. Aquí en la Universidad de Quilmes estoy justamente con las dos profesoras, la profesora Marlene Pete y la profesora Cristina, y estamos desarrollando juntos investigaciones sobre el barrio Mujica y también sobre la isla Maciel. Pensamos en ampliar un poco este tema de investigación para el barrio Rodrigo Bueno, o sea, es como que mirar, construir una mirada a partir de varios temas del turismo a los barrios populares acá de la provincia o de la ciudad de Buenos Aires, con ese tema del turismo en barrios populares a partir de eso. Y me gustaría mucho proponer también proyectos de educación turística. A mí me gusta mucho este tema, es un tema que estoy empezando este año, a principios del próximo año, a trabajar. Y entonces, justamente para proponer oficinas, para talleres, para proponer a los habitantes cómo recibir el turista, cómo hacer un turismo más comunitario, un turismo más sostenible, un turismo responsable, un turismo ciudadano, y tal vez pasando un poco por el turismo también pedagógico, que me encanta, la educación turística, la educación patrimonial. ¿Qué diferencias nos podés contar sobre cómo se institucionalizan la gestión comunitaria? ¿Qué diferencias viste en cómo se organizan para gestionar en Argentina o en Colombia o en Brasil? Bueno, muchas veces la mayoría de las veces esto empieza a partir de los habitantes que quieren empezar por alguna motivación a promocionar prácticas de turismo en los territorios. En Río especialmente esto tuve una influencia muy grande de los mega eventos que Río se dio. Vamos a decir, la Jornada de la Juventud, el Mundial de Fútbol, los Juegos Olímpicos, Río 2016. Entonces, la llegada masiva, vamos a decir, de turistas en Río motivó mucho el poder público de de visualizar las favelas y a decir también que las favelas son seguras, porque necesitaban hacer eso para que las personas vinieran, para que las personas no tuvieran miedo de visitar el río. Y en otros territorios esto también se pasa. Bueno, en Medellín hay una particularidad. Estas prácticas turísticas tienen una relación muy cercana con la infraestructura novedosa que construyeron en algunos de estos barrios populares, como el cable, que en Medellín se llama Metrocable porque se conecta al metro, hay una integración ahí. Las escaleras eléctricas en la Comuna 13 fueron estructuras que fueron construidas para facilitar la vida de los habitantes, pero que fue apropiada por el turismo. Entonces ahí tenemos una particularidad. En Ciudad Bolívar lo mismo se pasó. Ahí en Ciudad Bolívar llega un cable que se llama Transmicable porque se conecta con el sistema de buses Transmilenio de la ciudad. Y hay ahí también una motivación. Y acá en Argentina también, si miramos estos barrios, el barrio Mujica, el barrio Rodrigo Bueno, también vamos a encontrar particularidades. No es la infraestructura urbana, no son los mega eventos, pero algo que pasa
que incentivó a estos grupos a iniciar y a desarrollar las prácticas turísticas. Muchísimas gracias, muy clara la explicación. Un gusto tenerte acá. Muchísimas gracias por haber venido hasta la universidad. Ya es el tercer año que contamos con tu presencia de diferentes maneras. Así que, bueno, bienvenido siempre. Y esperemos que en próximas fechas se pueda firmar un convenio con la UniRio, a la cual representás. Gracias. Muchas gracias por la invitación y por el trabajo conjunto.